Hola, yo soy Ana Claudia Cham y volvimos. Grabando. El día de hoy quiero platicarles acerca de cómo fue que yo evolucioné, cómo pasé de tomar la actuación como un sueño imposible a una probable realidad de mi futuro. Porque pues sigue siendo un sueño. Ya no lo veo imposible, pero pues todavía falta mucho que recorrer, ¿no? Comencemos. Las primeras veces que yo quise meterme a clases de actuación, me acuerdo que estaba como en la secundaria, cuando investigué como cursos de actuación y esto. Investigué creo que en el Cabañas, había en escuelas alrededor pues de Guadalajara, ¿no? Que era como clases de actuación y baile y modelaje. Pero esas clases eran muy caras. O sea, esos cursos, porque la mayoría eran como al inicio los que investigué, cursos de verano, entonces eran muy caros. Y me acuerdo que les platicaba a mis papás y mis papás como, no, ahorita no. Pero fue en la prepa, como en tercer semestre, ya te piden como una TAE, que es como ya materias más especializadas a lo que te quieras dedicar para la universidad, ¿no? Es como para darte una idea a dónde te quieres ir por tu carrera. Entonces decidí meterme a esta TAE de teatro en la prepa. Pero yo, la TAE de teatro, no me la tomaba en serio, la verdad. Y tuve un buen maestro que luego lo vi en una obra de teatro y dije como, wow, lo desaproveché. Pero, y luego tuve otro maestro que, pues el señor mis respetos, pero no es como tal que nos haya enseñado, que nos haya cultivado como esta motivación de meterte más al teatro, ¿no? Entonces, esa materia, y porque estaba con mis amigas, yo la pasé, pues así, iba porque pues tenía que cumplir con la materia, pero pues realmente no estaba metida al 100, la verdad. Y justo en esa TAE, creo que presentamos al final una obra de teatro, ni siquiera audicioné para ser un personaje. Yo dije como, porque también me gusta mucho producción y todo eso. Pero para esa obra de teatro no audicioné para ningún personaje. Decidí ayudar en escenografía y ya. No quería que otros compañeros de la prepa me vieran actuando ni nada por el estilo. Luego fue cuando en pandemia decido meterme a una escuela, que no voy a decir nombres, por si acaso. Decido meterme a esta escuela, que era muy cara también. Pero como estaba en la beca de Benito Juárez, que era para preparatorianos y así, pues yo le dije a mis papás, yo pago mi inscripción y el primer mes, pero por favor, déjenme ir, déjenme ir. Total, me dejaron. Eh, y así comencé en esta escuela. Que tengo que reconocer, creo que en el primer video les hablo un poco, ¿no? Pero muy poco. En esta escuela, yo lo que agradezco y que luego ya reflexionando, como que sé por qué tenía que estar ahí y sé por qué esa fue mi primera escuela. Que fun fact de esta escuela es que antes de yo entrar como a estas clases de actuación en esa escuela, yo hice un casting para entrar a esa escuela. Pero, o sea, ¿de qué años de diferencia, pues? Fue esa escuela como mi primer casting oficial y justo fui con mi hermano, que él también hizo el casting. Todavía me acuerdo de ese casting, me hicieron como en un bowl, tenían papelitos y el que sacabas tenías que actuarlo, no improvisar. Y justo me tocó como detener la boda, todo mal, hice todo mal, o sea, de que la cámara estaba aquí y yo, deténganse. Sí, sí, pero pues de eso se aprende y es parte de. Entonces me da mucha gracia ese casting, la verdad, todavía lo recuerdo y digo. Y después ya, meses pasan y entonces cuando entro a esta escuela que yo dije, wait a minute, aquí fue el casting que hice.
Entonces, entro a esta escuela, yo le agradezco a esa escuela que conocí gente muy talentosa. O sea, verdaderamente en esa escuela aprendí más de los compañeros con los que estaba que de los maestros, porque los maestros, mucho show administrativo. O sea, a todos los maestros que estaban ahí de administración tenían cola que les pisaran. Y luego, obviamente, estando ahí, te enteras de muchísimos más chismes, te enteras de, pues, típico maestro que le reacciona las historias a otras compañeras, ¿no? Entonces, pues eso sí estuvo shady. Pero, verdaderamente, el salón en el que me tocó, doy gracias a Dios y al universo. Porque me tocó con gente muy talentosa, o sea, muy talentosa que hasta la fecha, una de ellas es mi mejor amiga, o sea, y, y son de esas personas que, por más que ponle que no hayamos convivido mucho, que ellos, que no fui amiga de muchos, verdaderamente de todos tenía algo que admirarles. Y son esas personas que te dejan como que un granito de arena en tu corazoncito. Entonces, aprendí muchísimo de ellos, la verdad. Yo en esa escuela es que yo sentía que la actuación era lo mío. O sea, me acuerdo que me daba mucha ansiedad ir a clases, porque los ejercicios, obviamente que, a ver, ir a clases de actuación es literal aventarte de tu zona de confort. O sea, no es como que un pasito afuera de tu zona de confort, no, es aventarte. Es así. Entonces yo me acuerdo que todos los ejercicios de las clases a mí me daba un miedo, un pavor, una ansiedad pasar al frente, porque obviamente estás en esa etapa donde estás aprendiendo, y cuando estás aprendiendo es incómoda esa etapa, porque sientes que haces todo mal, o sea, te sientes un inútil, así me sentía yo, y no quería pasar, y me acuerdo que tenía compañeras que pasaban y lo hacían increíble, y yo como, y que ojo, jamás me sentí juzgada entre mis compañeros, pero al inicio, cuando no me llevaba con todos, cuando, porque, pues así pasa, cuando llegas en un grupo nuevo y es como, hay que hacer amigos. Sí, pues sí había parte donde me sentía juzgada, no tanto por ellos, sino pues es como todo miedo de entrar a un nuevo grupo, de entrar a estudiar algo que no tienes ni idea, todo te da miedo y te sientes juzgada todo el tiempo, pero siento que era más porque yo me juzgaba mucho. Entonces, esta escuela, eh, los maestros no me impactaron de ninguna forma. O sea, cuando yo llegué, sí, como que ellos te daban todo el show de mi carrera ha sido esto, y entonces obviamente tú iniciando es como, wow, ya después que te enteras que no, pero es hasta que sales de esa escuela y conoces más escuelas, ¿no? Y conoces más gente. Pero sí, ese momento fue muy incómodo para mí porque sentía que cada ejercicio que hacía lo hacía horriblemente mal. O sea, la verdad. Todavía recuerdo ejercicios de improvisaciones que dije como, bueno, esta la pasé bien, pero era una ansiedad pasar al frente. No, o sea, y siempre me ha pasado, cuando entro a estudiar algo nuevo, como clases de baile o clases de gimnasia o porristas o así, eh, llega un punto en donde me la pienso de ir, porque es como, no quiero ir, no quiero sufrir, no quiero pasar penas. Que luego ya, o sea, pasas esa faceta incómoda y entonces es como, ¡güey! Me encanta. Pero como en este curso realmente mis papás no me estaban obligando, o sea, yo lo tomé, yo decidí meterme ahí, era como por más que tuviera un miedo de verdad no quiero ir, era, ya estás aquí, o sea, esto es lo que quieres, ¿no? Para eso investigué cursos, para eso me la pasaba soñando con actuar. Ya, o sea, es esto. Y no fue hasta que al final, creo que duré ahí 3 cuatrimestres, al final del último cuatrimestre que estuve ahí, hicimos unos cortometrajes. Siento que eso me impactó de una manera increíble, pero no en cuanto a los maestros, sino en cuanto a mis compañeros,
O sea, verdad, las actrices que había en ese salón me impactaron de otra manera. O sea, yo decía, ¿qué nivel de talento? ¿Y por qué? La mayoría entramos como, era nuestra primera vez actuando, era nuestra primera vez en contacto con todo esto, ¿no? La mayoría, no todos. O sea, otros ya habían experimentado más y así, y se los notaba, ¿no? Claramente. Pero se supone que o sea, en donde estábamos, era como nuestra primera experiencia. Yo sentía que para ser mi primera experiencia y la de ellos su primera experiencia, no mames, o sea, yo no la daba, no, let's be honest. O sea, yo sentía que pasaba mucho en mi interior, pero claro, es la primera vez que tienes que transmitir emociones, ¿no? Toda la vida hemos sido programados en todo lo que sientas, guárdatelo y que ni se te note que quieres llorar y pasarte a este lado donde tienes que transmitir emociones, tienes que hacer que la gente sienta, dices, o sea, siento mucho acá adentro, pero no puedo sacarlo. Y es parte de también el proceso. Entonces ya de estos cortometrajes, aprendí muchísimo de mis compañeras. Fue como ese cortometraje, yo lo llevo en mi corazón, porque fue muy lindo, porque toda la experiencia de grabarlo fue muy lindo, la disfruté demasiado, porque siento que crecí, crecí, no bastante, no te voy a decir cómo. Salí Meryl Streep de ahí, no. Pero sí aprendí demasiado por mis compañeros. Repito, yo no le estoy dando crédito a los maestros, es la verdad. Yo le estoy dando crédito a ese grupo que me tocó. Bueno, de aquí doy el salto a ya, o sea, las mensualidades en esa escuela empezaron a subir cabrón, ya mis papás me dijeron de que no, no podemos. Entonces hago el cambio a esta escuela, que tampoco voy a dar nombres por si acaso. En esta escuela, porque aparte, como que de los amigos que hice de la primera escuela, ellos también ya se iban a mover a otros cursos y así, y luego otros se iban a otros cursos más caros, ¿no? Entonces, obviamente yo tuve que adaptarme a la cartera de mis papás y estuvo perfectamente. Y entonces hago este cambio, pero no iba ya con ese grupo, ya tenía que otra vez aventurarme a esa faceta donde te sientes inútil y donde te sientes torpe y tímido y todo te da miedo y todo te da ansiedad, así. Entonces di este salto a la escuela. La escuela la vamos a poner rojo, porque pienso en esa escuela y pienso en ese color. Entonces, entro a esta escuela rojo y la verdad es que me impactó en cuanto a los maestros. O sea, venía de tener maestros que no admiraba en ningún sentido, de incluso dije, qué bueno que me salí porque... Y aparte que en la anterior escuela te hacían vivir en una burbuja de aquí te vamos a dar la oportunidad para que llegues a Disney Channel. Porque yo soñaba con estar en Disney Channel, ¿sabes? Como Hannah Montana. Anyway, entonces te hacían vivir en esa burbuja donde aquí te damos este casting y ya no necesitas más. Entonces, cuando doy este salto a rojo, los maestros me impactaron de una manera muy increíble. O sea, yo jamás había admirado a un maestro. Ponle tú mi maestro de matemáticas de la prepa que me gustaran las matemáticas ese semestre nada más. Pero de ahí en más, como que ningún maestro yo había admirado de, wow, el talento y el conocimiento que se carga. Hasta que llegué a esta escuela rojo, que todos los maestros a mí me impactaron de esa forma, al grado de decir, wow, o sea, llegar a tener ese tipo de conocimiento, llegar a tener ese tipo de talento, se me hacía irreal. Y todavía se me hace irreal, o sea, sigo conociendo gente que es tan talentosa, pero tan inteligente creativamente que digo, ¿cómo le hacen? Entonces, en esta escuela es cuando empiezo a realmente ver un cambio en mí, cuando realmente me apasionaba ir, por más que sí llegaba a tener días donde decía como, no quiero ir porque me sigue dando miedo pasar, me sigue dando miedo decir, yo paso adelante, la verdad.
Y hasta la fecha, no crean que ya en la universidad yo paso, no, hasta la fecha me sigue dando miedo. Las clases las disfrutaba un montón, o sea, me interesaba un montón. Cada cosa que decían los maestros era como, o sea, nivel de conocimiento que yo dije, wow. Y que de cierto modo también llegué a, bueno, me gusta pensar que llegué a impactar a los maestros de, no impacto de, wow, she's really good, no, impactar en cuanto a, siendo que sí hubo conexión con algunos maestros y que de repente sí me daban como consejos más personales, como si necesitas cualquier cosa, o sea, sabes, como ya hubo más, porque en la anterior escuela yo no había tenido eso, o sea, los maestros estaban muy segura que ni siquiera se sabían mi nombre, es la verdad. Y acá en rojo, sí, me sentí vista por primera vez en la actuación, o sea, me sentí que tenía un lugar donde podía explorar y experimentar con todo lo que estaba aprendiendo. Y porque los maestros te dan ese lugar para que no te sientas juzgada y para decir al chile, o sea, somos actores, pero tenemos tanto miedo al fracaso. Bueno, la persona, tengo tanto miedo a fracasar y a hacer el ridículo que dices, bro, o sea, literalmente eres actriz, haces el ridículo diario. ¿Y todavía te da miedo? Sí. Justo en esta escuela no me gradué de ese cuatrimestre porque justo hice trámites para la universidad y luego ya me enteré, rumores de las escuelas, que ya muchos maestros ya no estaban ahí y así. Pero realmente me quedo con, yo a esa escuela siempre la voy a apreciar mucho y siempre va a tener un lugar en mi corazón, porque me enseñó muchísimo, porque cada maestro me aportó demasiado y porque sentí que en ese proceso, estando en esa escuela, ya no me sentía tan inútil. O sea, ya no, porque en la pasada yo decía, no sirvo para esto. O sea, la verdad. Y porque te comparas, quieras o no, el sistema, la fucking vida nos ha hecho compararnos con la persona que se te cruce, con la persona al lado tuyo, con la persona atrás de ti, con la persona enfrente tuyo. O sea, te comparas inconscientemente, hasta cuando ya no quieres compararte, te comparas. Y más en un ámbito donde literalmente hay un personaje y hay 80 posibilidades. ¿Me explico? Como claramente te comparas, porque la industria hace que te compares, porque eres actriz, pero no van a ver exactamente cuáles son tus aptitudes, sino, claro, es un montón de otras cosas que ven, ¿no? Y que quieras o no, llegan las inseguridades de a lo mejor no soy lo suficientemente buena, a lo mejor no soy lo suficientemente bonita para actuar, a lo mejor no soy lo suficientemente delgada para actuar. Y pasa, y más porque crecimos con esta idea de películas de televisión donde solo la gente bonita y delgada llegan a algún lado. Y es triste pensar eso, y es triste seguir teniendo esas inseguridades. Claro, solo queda trabajarlas en ti. Porque si piensas que puedes cambiar la industria, que quisiera, pero si piensas que puedes cambiar el pensar de una gente, a lo mejor sí, a lo mejor no. Pero eso no tiene que derrumbarte todo lo que tú has construido. Volviendo al tema, entonces en rojo yo la pasé bomba. La pasé bomba, teníamos de que shows al final de cuatrimestres, la pasaba muy bien, me sentía muy querida en ese lugar, conocí gente muy talentosa también, gente admirable, gente que me cayó muy bien. Eh, y en ese proceso, en ese lugar, ya no me sentía completamente mediocre, sentía que estaba llegando a algún lugar, que ahí me sentía, por primera vez me sentí que no era un sueño imposible el actuar. A lo mejor vivir de la actuación, todavía no te digo si sí o si no, pero el actuar y hacer y que eso sea lo único que haga, ya no lo veía imposible. Porque me enamoré, me enamoré, me enamoré de la actuación. Y yo sé que todo artista va a decir eso. Y yo sé que todo actor va a decir eso, pero pues sí. ¿Por qué crees que elegimos esto? ¿Por qué crees que elegimos literalmente una carrera donde te rechazan cada segundo? Porque nos enamoramos, porque es lo que hace que lata mi corazón, es lo que hace que me emocione.
Y ahí lo dejé de ver como un imposible y como un quiero vivir de esto. No sé si pueda, pero quiero dedicarme a esto. Y no solo actuar, sino a todo lo que conlleva, ya sea teatralmente o cinematográficamente, escribir guiones, la propuesta creativa, la escenografía, el vestuario, todo eso me interesa un montón y yo sé que una o de otra forma es lo que voy a hacer por el resto de mi vida. Y porque ese ámbito artístico va a estar en mi vida sí o sí. Luego ya después de Rojo, yo tenía mucho miedo de entrar a la universidad, porque yo tenía muchos amigos que no se fueron a estudiar una licenciatura, sino que fueron chambeando más y tomando muchos más castings y tomando muchísimos más cursos, pero sin necesidad de entrar a una licenciatura. Yo elegí la licenciatura sí en parte porque ya no sabía qué era lo que seguía en mi vida. Me sentía muy vista en ese lugar rojo, pero al mismo tiempo seguía estando en una burbuja, como en la otra escuela, porque ahí me sentía cómoda, porque ahí ya no estaba saliendo de mi zona de confort, ni enfrentándome a la cruda realidad. Y sí elegí una licenciatura en parte porque pues mis papás quieren que me gradúe y porque quieren que tenga un título. No sabía si tenía lo que se necesitaba para la universidad, no sabía si ese era mi camino, si era lo que seguía. No, y tenía un miedo a, ya no voy a tener chance a los castings. Y sí, en parte fue real eso, que en otro video les voy a hablar más detalladamente. Pero al final dije, bueno, lo voy a intentar, voy a hacer los filtros y que pase lo que tenga que pasar. Si quedo en la universidad, entonces es mi próximo paso. Es lo siguiente que debo hacer y es lo que yo siento que el universo te lleva a donde tienes que estar en el momento que tienes que estar. Y así fue. Ahorita estoy en cuarto semestre, pasé a quinto semestre de la universidad y admiro a todos mis maestros y todos los que me han tocado, han impactado tremendamente en mí y en mi proceso creativo. Y sí, ha sido una montaña rusa por todo lo que he pasado, pero sigo creyendo que, que la actuación es mi sueño y que no importa qué pase conmigo en el futuro, sé que el arte va a estar en mi vida. Y eso me da paz. Eso es todo. Bye.